Prepara este delicioso desayuno con solo 3 ingredientes. Estoy muy segura que se volverá la receta favorita de tu familia. Comenzaremos esta receta agregando 4 huevos en un recipiente mediano, y las batiremos muy bien. Me encantaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo especial de la receta de hoy es para Robert Fabián, María Alves, Maribel Celaya, Ángela Gómez, Judy España, Pacheco Natalí. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora, agregaremos 500 gramos de yogurt natural y la incorporaremos muy bien. Chicos, esta receta de desayuno que estamos haciendo el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Estoy muy segura que te encantará el resultado. A continuación, agregaremos una cucharadita de sal, y la incorporaremos muy bien. Cuéntame si ya preparaste esta receta en casa, o es la primera vez que lo ves. Ahora, agregaremos 500 gramos de harina de trigo, esta la pasaremos por un colador. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. También agregaremos una cucharadita de polvo de hornear, y la mezclaremos muy bien. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Y así de esta manera es como nos debería de quedar la masa. Una vez lista, pasaremos a la estufa. En una sartén a fuego medio agregaremos aceite la cantidad necesaria. Para mí sería un honor saber de dónde nos ve, para enviarte un saludo en la próxima receta. Una vez que el aceite esté caliente, con la ayuda de una cuchara la agregaremos de esta manera como lo estoy haciendo, y las doraremos muy bien. Te invito a que prepares esta deliciosa receta en casa, estoy muy segura que no te arrepentirás de prepararla. Y una vez ya dorada, la retiraremos del aceite y pasaremos por papel absorbente. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Y así haremos el mismo procedimiento con la mezcla restante. Después de que aprendí a hacer esta receta, no volví a utilizar harina de trigo y yogurt de la misma manera. Y así de fácil y rápido fue preparar esta deliciosa receta. Son realmente deliciosos y exquisitos, perfectos para un lonche entre amigos y familiares. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.